Arlén Ramírez Uresti es internacionalista y colaboradora de medios en México como el prestigiado Forbes. Arlén, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Bueno, comenzar con esto, si te parece, el boicot que encabezó a AMLO a la Cumbre de las Américas, que Biden fue anfitrión, ¿jugó un papel relevante en esta reunión? Yo creo que esta reunión en realidad se da justamente a partir de esta ausencia, ¿no?, a la Cumbre de las Américas. Creo que esta reunión estaba pactada, era algo que ya se había comprometido, sobre todo en el marco de tanta especulación respecto a la buena relación y a la cercanía, a la cooperación que hoy tiene México con los Estados Unidos, y que bueno, creo que esta reunión no solamente abona para el tema de la certidumbre, ¿no? Es una reunión para la foto, que además de tener una agenda pequeña en corto en esta reunión de trabajo, pues permite de alguna forma dar la idea de que bueno, a pesar del boicot y a pesar de los desencuentros de las últimas semanas, México y Estados Unidos siguen estando trabajando de la mano. Otra de contexto, ante una posible retoma del Congreso por parte de los republicanos, Biden le tenía especial atención a esta reunión bilateral, para fortalecerse en temas electorales domésticos. Definitivamente. Fíjate que en este caso sí hay de forma importante un acercamiento que beneficia a las dos partes, ¿no? Por un lado, los inversionistas en México, los empresarios necesitaban esa certeza por la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, como tú sabes, la inflación, el tema alimentario, energético, pero además algo bastante importante era justamente poder acercar también desde el lado de los Estados Unidos pues una mejor percepción con la agenda tan política tan agitada y con tantos pendientes que tiene el presidente Biden y su administración de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Los resultados en tema migratorio, que parecía ser el gran tema, Arlén. Sí, definitivamente es el eje de la reunión, ¿no?, de la conversación, porque lo demás, el tema energético, las gasolinas, los alimentos que se tienen que comprar, todo eso está comprometido ya de entrada en el TEMEC. Lo que resalta es esta posibilidad que todavía el gobierno de los Estados Unidos no confirma, a pesar de las declaraciones del mismo embajador de México en los Estados Unidos. Todavía no hay una certeza porque esto tiene que pasar por el Congreso. Las visas de trabajo comprometidas o inicialmente comentadas están puestas sobre la mesa. Hay mucho trabajo todavía que hacer por delante y es justamente uno de los temas quizá que más puede ayudar. Sin embargo, que sabemos no será la resolución final, ni tampoco será pues la solución que se requiere para un tema tan complejo que tiene tantas aristas, sobre todo una raíz bastante profunda en cambio climático, desastres naturales y por supuesto en el tema de seguridad. Pues muy positivo esto de las visas, pero quedó, sin embargo, algo vago, ¿no? No dijo cuántas ni cuándo. Por supuesto, es una moneda al aire. Como tú bien sabes también, para el tema electoral, político electoral en los Estados Unidos, el tema migratorio juega un papel bastante relevante. Y el hablar de esto, ¿no?, el poder generar, pues mueve un poco, calibra la balanza del voto latino y de los votos de las minorías, entre comillas, no ya las mal llamadas minorías en los Estados Unidos. La realidad es que todavía falta mucho camino, hay que definir muchas cosas y lo que hay que decir a tu auditorio es que, bueno, estas medidas migratorias, igual que la eliminación del programa Quédate en México, lo que hace a México este tercer país seguro mientras esperan los migrantes, pues una resolución migratoria, no define ni garantiza bajo ninguna circunstancia la entrada masiva de todos aquellos que buscan el sueño americano, ni que están tocando la puerta de los Estados Unidos de forma documentada o no, ya con un proceso migratorio en turno o no. Aquí lo que hay que destacar es que esto todavía no está confirmado, no es un programa que ya esté echado a andar y lo más importante es ver qué va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos a partir de la reconfiguración que se logre, ¿no?, en función de las elecciones y de los asientos, sobre todo más hacia los vacantes de los gobernadores, y esos gobernadores cómo estarán trabajando con sus representantes en el Congreso. AMLO fue a presumir el tema de gasolinas a precios no tan altos, pero al menos nosotros mexicanos sabemos que es por tanto subsidio. Arlén, ¿no se tomó muy en serio esta oferta de
de ayudarles incluso con el gasoducto a sus combustibles a Estados Unidos? Mira, en ese caso creo que es una de las retóricas populistas y que van dirigidas al voto duro del presidente López Obrador y de Morena en México. En realidad, hay dos cosas que hay que considerar y que tu auditorio debe de saber. En primer lugar, la gasolina mexicana está altamente subsidiada, no tiene precios competitivos, pero tampoco tiene la calidad suficiente que requiere en octanaje para que los consumidores de los Estados Unidos vengan a consumir su gasolina, ¿no? Porque además sabemos que la clase media en los Estados Unidos tiene una capacidad de compra mucho mayor que la clase media en México. Los autos son más nuevos. En México hay muchos autos chatarra, muchos autos ya viejos todavía en circulación, que no tienen ni los mismos requerimientos de octanaje que tienen en los Estados Unidos, ni los mismos requisitos mecánicos, ¿no? Para el funcionamiento, lo cual, por supuesto, hace muy poco probable la competitividad de la gasolina mexicana. Aunque se compra del lado de los Estados Unidos, esa gasolina no es de la misma calidad que venden en los Estados Unidos. Y, por supuesto, pues esto no solamente le cuesta al bolsillo de los mexicanos, porque el subsidio finalmente sale del pago de los impuestos, sino que además pues genera en una franja fronteriza, pues sí habrá en algunas localidades en donde los mexicoamericanos vengan, ¿no?, más constantemente a comprar, pero la verdad es que no es una medida ni que le vaya a apuntar a los Estados Unidos en crecimiento, ni que le pueda fortalecer en cuestiones de inflación, que es en donde podría eventualmente pues tener una incidencia o un impacto positivo. Oye, ¿no hubo temas escabrosos como la vacilada esta de la Estatua de la Libertad o la cuestión de Assange? ¿Se están guardando cosas para noviembre, la cumbre de Norteamérica, como el TEMEC, etcétera? Yo creo que esos temas se quedaron en la agenda pública y de la opinión pública de México, que no lograron escalar realmente al americano promedio, al gringo, digamos, si me permites la expresión, sin afán peyorativa, al estadounidense promedio, al mexicoamericano. Todo eso no le quita el sueño, ¿no? No es algo que haya despertado esta oleada de comentarios como lo hizo en México. En Estados Unidos, el estadounidense promedio, ¿no?, está pensando en la inflación, está pensando en las elecciones, está pensando en una nueva ola de pandemia, ¿no?, incluso de posible confinamiento, porque ya lo está poniendo sobre la mesa la OMS. Está pensando, por ejemplo, en la cantidad de personas que están bajando de la clase media a la línea mínima de la pobreza, ¿no?, que están teniendo que vender o vivir en sus automóviles porque no pueden pagar la renta. Están pensando, por ejemplo, en qué va a pasar si Vladimir Putin realmente cumple la amenaza nuclear y hace un ataque nuclear no solamente a Europa, sino a los Estados Unidos. Creo que en esta convulsión global, México para los Estados Unidos no representa en este momento la principal preocupación, y que estos temas que para nosotros en México son demasiado álgidos y que han agitado demasiado la opinión pública, en la opinión pública de los Estados Unidos hicieron poca mella. Si nosotros revisamos las primeras planas de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, no pasó de la crítica al extenso discurso del presidente López Obrador y a que la visita quedó como una visita bastante gris. Ya tendremos invitados sobre el tema Biden en Medio Oriente, pero bien lo dijiste, AMLO presumió en su agenda que desayunaría con él y bueno, ya iba volando. AMLO también continuó de gira, lo hizo en Francia con el izquierdista quien compitió por la presidencia, Jean-Luc Mélenchon. Dijo que AMLO debiera ser el gran líder de la izquierda del mundo. Un apunte sobre esto, Arlene, para finalizar. Pues mire, yo creo que el presidente López Obrador tiene muy clara su agenda personal, política, ¿no? Personal e ideológica. Y eso también es reflejo de lo que ocurrió en Washington y lo que va a seguir ocurriendo mientras él esté en el gobierno. El alejamiento con los Estados Unidos tiene mucho que ver con la política exterior desde el trumpismo, ¿no?, alejado, satélite de América Latina, y con una poca injerencia en los asuntos de política exterior y de ideología en América Latina, como se hizo durante mucho tiempo. El presidente López Obrador ha dejado bastante claro el sesgo político que tiene su agenda hacia el exterior y hacia América Latina. Y si bien se ha querido vender una idea de que México ha querido buscar y reposicionar su papel en América Latina, la realidad es que estos nuevos gobiernos progresistas, entre comillas, estos neopopulismos, estas nuevas izquierdas en América Latina, rebasan por mucho la izquierda mexicana. Ciertamente en América Latina la izquierda tiene una mucho
mayor tradición que la que tiene en México y tiene además no solamente raíces más profundas, sino complejidades completamente diferentes. Creo que el presidente López Obrador, para un poco articular su discurso y validar estas ciertas políticas que lleva a cabo, ¿no? Con cierto toque de izquierda, al menos en la retórica, pues necesitan este tipo de interlocuciones y de respaldos. En realidad lo que creo es que esto a México poco le sienta bien, porque en México está tan dividida y tan polarizada la opinión pública y la parte política e ideológica, que pues en realidad quizás sí se está empezando a tener una influencia mayor. Pero en realidad, pues a los mexicanos lo que nos preocupa es de inmediato qué va a pasar igual con la inflación, cómo vamos a seguir teniendo trabajo el día de mañana, cómo contenemos la ola de contagios que está disparadísima, pero además, cómo logramos articular un diálogo de gobernanza y de gobernabilidad entre el gobierno federal y la población civil. Ya te aprovechamos para este tema. También Arlén Ramírez Uresti, internacionalista, mil gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Un gusto.